Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de un tema de actualidad. Todos estamos experimentando el cumplimiento de la profecía para los tiempos actuales. Estamos en medio de un verano que cada día o cada año se intensifica en cuanto a los calores. Por eso el tema de hoy, verano caliente. Quédense con nosotros en esta enseñanza conforme a la palabra de profecía, a la palabra de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y vamos a hablar acerca del verano, que hoy acá en esta área de acá de México, de Villahermosa, Tabasco, está haciendo bastante calor. Así que vamos a hablar un poco del tema del verano con el calor que hace y sean todos bienvenidos y vayamos a la palabra juntos. Sí, el verano nos habla de las pruebas también, de las circunstancias o situaciones adversas. Es el tiempo de los desastres naturales también. Tenemos tantos fenómenos como el niño y la niña, fenómenos de calor extremo, el tiempo de la canícula, el tiempo de tormentas, de lluvia muy fuertes, muy extremas. También vientos contrarios también muy fuertes y incendios, inundaciones y hasta sismos, ¿no? Terremotos, trombas, en fin, y todo eso está dentro de lo que nos dice la Biblia, son los principios de dolores, los fenómenos de la naturaleza en su máxima expresión. Lo podemos ver en esta temporada, en verano. Y bueno, en esta semana pasada tuvimos un sismo, ¿no? De 5.8, que dicen que aquí se sintió mucho, pero bueno, como fue a las 3:33 de la madrugada, no todos lo sintieron, ¿no? Entonces, pero toda la gente se levantó alarmada aquí porque estuvo fuerte el zamarreo. Dicen que fueron 3 zamarreos bien fuertes, pero bueno, los que dicen que estaban dormidos hasta se levantaron, pero nosotros no nos levantamos, no nos dimos cuenta, pero sí yo me levanté inmediatamente después y vi el reporte del sismo. Sí, debemos conocer las conexiones que hay entre el cielo y la tierra. Hay señales que Dios ha determinado para nuestros tiempos, la generación, que tiene que ver con el regreso de Jesucristo, el rapto de la iglesia. Así es, sí. Y por eso hay señales en el cielo como en la tierra. Previamente hubieron luces que el día anterior, muchos vieron en el día anterior Villahermosa. unas luces en Villahermosa. Después vino el sacudimiento de ese temblor y esa misma noche hubo un gran incendio en la isla de Hawái. Todo está conectado entre la tierra y el cielo. Temblores, terremotos, maremotos, volcanes, erupciones. Estamos viendo fuego como los incendios en Hawái. Así que todo ello tiene que ver con la profecía a nuestra generación. Por eso vayamos a las noticias que nos informan de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Las noticias que hablan de este verano y los acontecimientos recientes con respecto a los cambios climáticos. La Biblia, que es un manual de enseñanza para el ser humano en la tierra, donde la iglesia está alumbrando hoy, todo cristiano, hombre o mujer, está estudiando de la profecía para poder enseñar los acontecimientos actuales. Dios, desde los tiempos de David, estableció el templo de oración. La oración es para pedir la ayuda a Dios cuando vemos en la tierra problemas, desastres naturales, cuando estamos viendo problemas de sequía, problemas de enfermedades, pestes y plagas. Es tiempo de buscar a Dios en oración. Por eso Dios estableció el templo en la tierra en los tiempos de David. No lo construyó el templo David, lo construyó Salomón, el hijo de David. Así que desde 1000 años antes de Cristo ya existía un templo. Al tiempo de hoy, siglo XXI, estamos en el tiempo de la iglesia. La Biblia nos enseña
en la carta a los Corintios que nuestro cuerpo ahora es el templo de Dios, para que todo cristiano, donde quiera que vean problemas, donde quiera que caminen, puedan orar a Dios. Y estamos en el verano, donde estamos todos percibiendo este calor, estamos percibiendo los efectos del calor, y bueno, pues es tiempo de orar, de buscar a Dios. La Biblia dice en Segunda de Crónicas, vamos a poner este versículo que habla de la necesidad de buscar a Dios en tiempos críticos aquí en la tierra. Dios dijo en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la palabra que Dios estableció para los tiempos de sequía, tiempos de enfermedades, tiempos de mucho calor. Son tiempos de buscar a Dios a través de la oración y del ayuno. En La Voz de la Alianza hemos estado enseñando conforme a los tiempos que nos está tocando vivir y de acuerdo a las circunstancias adversas que toda la humanidad está viviendo. Hemos enseñado de la oración y el ayuno. Así que es necesario conocer todo ello, porque Dios está esperando oír la oración de la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra para orar. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 11 que Dios determina la bendición sobre la tierra con cielos abiertos. Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Dios dijo: los cielos estarán abiertos sobre la tierra donde ustedes habitarán, y yo mandaré la lluvia, la buena lluvia, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. No hay lluvia en verano, porque verano es tiempo de la cosecha, es tiempo de recoger lo que se plantó en el otoño pasado. Así que es tiempo de trabajar, es tiempo de luz. Los días del verano son más largos que la noche, porque es tiempo para que el hombre trabaje cuando salga el sol. Pero una cosa es tener una temperatura normal a una temperatura extrema. Y aquí Dios dijo que vendrían las temperaturas extremas si desobedecían o ignoraban a Dios y su palabra. Por eso en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 15, habla de la bendición de cielos abiertos en primer lugar. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia en vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esto es lo que Dios dijo: vas a tener comida en el verano. El verano es tiempo para recoger la comida y para saciarte. En el verano no debe haber escasez, en el verano no debe haber falta de alimento. Es el tiempo que Dios determinó para tener la abundancia de la comida. Es el tiempo cuando Dios determina su economía a favor de las familias de la tierra. Dios establece un ciclo anual en su economía, un tiempo para sembrar la semilla y un tiempo para cosechar lo que se sembró desde el y todo empieza con la obediencia otoño. a Dios.
Todo Porque es Él dice, obedecer yo las enviaré, instrucciones, el yo enviaré manual de Dios. Yo enviaré si obedecieres y te humillas y buscas mi rostro, dice, yo enviaré la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Y cuánto es importantísimo esa lluvia temprana y tardía para el cultivo, la cosecha y para todos los alimentos, ¿no? Sí, son las lluvias de bendición. otoño y lluvias de primavera, las lluvias de bendición. Así que todo esto está registrado en la Biblia. Por eso estamos en un tiempo donde todo ser humano, al estar viendo las inclemencias del tiempo, buscar a Dios en arrepentimiento de todo pecado, por ignorar a Dios, por estar apartados de Dios, por no considerar a Dios en los tiempos que estamos viviendo o en las temporadas. No consideramos a Dios ni en la primavera, ni en el verano, ni en el otoño, ni en el invierno. Estamos más afanados en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Dios enviará pronto a su Hijo Jesucristo de nuevo al planeta Tierra, segunda vez, y hay señales. Todo lo que estamos hoy conociendo a través de las noticias son señales del pronto regreso de Jesucristo. Vamos a seguir aquí está leyendo la para advertencia, ver los cielos cerrados. Cuando la gente no obedece a Dios Así ni busca a Dios, entonces dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, o sea, se enorgullezca. Sí. ¿Sí? Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y entonces se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Cielos cerrados habla de sequía, habla de calores y no un calor normal, es un calor extremo. Son los calores que estamos viendo cerrar en los los cielos últimos significa veranos. que no va a haber lluvia. Sí, que no que va a haber sequía. Lluvia, habrá sequía. Y puede afectar también el fruto del campo. Sí, vienen las enfermedades también. Vienen también los problemas económicos, porque para toda enfermedad se necesita dinero. Y como el pastor José David decía, terremotos, ¿sí? Sismos y todas la inclemencia del clima que hay en la variabilidad de los climas. El pecado del hombre. Todo ello viene porque el hombre está ignorando a Dios, cree el hombre que el clima nada tiene que ver con Dios, están buscando razonamientos humanos o causas que tienen que ver con el comportamiento de lo humano en cuanto a cómo variar los climas. Sí. O sea que el hombre en su ciencia no busca a Dios, cuando Dios lo único que ha determinado es caminen en obediencia a los mandamientos de Dios. Y el principal mandamiento que Dios ha determinado es amar al prójimo. Sí, amarlo a Él y amar al prójimo. Una persona, una familia, una ciudad, una nación se enorgullece y se aparta de Dios y no está ayudando al prójimo en su necesidad, porque hay necesidad en muchas personas. Pero dice si en lugar de estar apoyando a las personas por medio de los recursos que Dios provee, entonces esa persona estará apartada de Dios, estará bajo el enojo de Dios, bajo la ira de Dios, porque Dios es el creador del planeta Tierra, Dios es el creador de las naciones, Dios distribuyó la gente en la tierra para que nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros. Si Dios da trabajo, Dios da bendición, es para poder ayudar al que no tiene recursos. Por eso Dios ha determinado juicio que tiene que ver con los climas, los desastres naturales, y todo ello es porque no están siguiendo las instrucciones que Dios ha dado. Apartados de Dios. Sí, bueno, aquí podemos ver que la bendición está condicionada a la obediencia. Sí. Si hay obediencia, hay bendición.
Y si hay desobediencia, que es lo contrario de la bendición, entonces la maldición. De cielos cerrados, ¿no? Sí, también, y que es contrario a la bendición. Por eso la importancia de es que si se están viendo todos estos fenómenos de la naturaleza, es que los hombres clamen a Dios, se arrepientan de sus pecados y confiesen a Jesucristo, clamen a Dios verdaderamente con un corazón genuino, sincero, honesto delante del Señor. Y entonces si hacemos eso, pues Dios puede cambiar la maldición en bendición, traduciéndose de cielos cerrados a cielos abiertos para que nos vaya bien en la tierra. Sí, porque muchas personas en su desconocimiento de lo que está sucediendo en una sequía en cuanto a la falta de lluvia y alimento, están buscando otros dioses. Sí, así Han es. creado sus propios dioses terrenales, dioses que tienen que ver con cada familia, son dioses familiares, y entonces están pidiéndole lluvia, están pidiéndole el favor del alimento, que A haya lo que no es alimento. Dios, a lo que es un ídolo. Y esto, en lugar de ayudar, perjudica más. Por eso la Biblia nos registra todo un capítulo que habla de la sequía. En el capítulo 14 de Jeremías, Dios le está diciendo a el pueblo de Israel que se había contaminado con la adoración a ídolos de las naciones paganas, porque estaban clamando en medio de la sequía, estaban clamando a sus ídolos, a sus dioses. Y aquí Dios dijo en Jeremías 14:22. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Dios es el creador del agua, Dios es el creador de la lluvia, Dios es el creador de las nubes. De todo lo que Dios es el existe. creador de las estaciones del año. Todo lo que existe. Dios es el que ha determinado las leyes físicas que mueven la naturaleza del agua y de la tierra. Hay una conexión entre el cielo y la tierra en las leyes de Dios. Así que todo está bien coordinado desde el principio. Y cuando no estamos recibiendo las bendiciones de Dios, pues clamamos a Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Por eso la iglesia está predicando a Jesucristo, el camino a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios el Padre si no es a través de mí. Dios el Padre es la fuente de bendición, es quien va a enviar la lluvia cuando hay necesidad, siempre y cuando exista la oración. Sí, pero el que pide, recibe. Dios el Padre envió a Jesucristo, su Hijo, aquí a esta tierra. Y Jesucristo vino y habitó entre nosotros y murió y resucitó, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario sin pecado. Y es la sangre de Cristo la única que puede acercarnos al Padre. Por eso siempre vamos al Padre eterno que está en el cielo a través de la sangre de su Hijo. Pedimos perdón por nuestros pecados, los reconocemos delante de Él y pedimos que nos perdone y nos lave y nos limpie en la sangre de Cristo. Y ahora sí, entonces estamos para pedir cualquier necesidad. Correcto, así es. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos revisando las escrituras que tienen que ver con el tiempo actual, profecía actual de los tiempos que estamos viviendo. Acaba de terminar la canícula. Apenas, sí. La canícula es un tiempo dentro del verano, 40 días dentro del verano, donde suceden los calores más intensos en el verano. Son calores extremos y sequías extremas. Todo esto tiene que ver con la situación que se vive en cada nación, porque muchas naciones están apartadas de Dios. Pero cada año hay una canícula. La canícula toma su nombre de una constelación que tiene que ver con el Can mayor o perro. Es la constelación del perro.
y hay una conexión entre el cielo y la tierra. Hemos enseñado todo ello en cuanto a la cultura misma de Egipto, cómo Egipto había hecho del río Nilo su propio Dios, y el río Nilo era quien a través de los desbordamientos abonaba la tierra, y entonces había alimento para todo Egipto. Recordemos que un tiempo estuvo allí Israel. Israel conoció cómo se alimentaba Egipto y cómo el Nilo era muy importante para la alimentación, a tal grado que llegaron a determinar que el río Nilo era un dios y que la constelación que alumbraba allá arriba en la estrella Sirio, que tiene que ver con la constelación del Can, descendía precisamente en el verano, en el tiempo de la canícula, para acercarse a Egipto y dar la inundación o el desbordamiento que se del río Nilo para abonar la tierra. Entonces la creencia era que la diosa, era una diosa, la reina del cielo, descendía a la tierra para bendecir la tierra de Egipto y a todas las familias, y por eso las familias estaban adorando a esta diosa Sotis. Sí, Sotis, que viene siendo la reina del cielo, y por eso en Jeremías, cuando Dios mandó a Jeremías a confrontar la idolatría que habían caído el pueblo de Israel en adoración a la reina del cielo, ellos dijeron: desde que nosotros estamos entregando ofrendas a la reina del cielo, nos ha ido bien aquí en la tierra, tenemos alimento. Desconociendo completamente a Dios. Estaban desconociendo a Dios y su palabra. El hecho de que por la misericordia el río Nilo se desbordara en verano fue por la disposición misma de Dios para satisfacer la alimentación de todo un pueblo, y Dios mirando al futuro, porque Dios es Dios de plan hacia el futuro, porque el pueblo de Israel iba a estar 400 años viviendo en Egipto y después saldría a una nueva tierra, a la tierra donde Dios mandaría la lluvia primera, la lluvia segunda, temprana y tardía, la lluvia de bendición de Dios. Por eso la forma de agricultura o la forma de obtener el alimento en cuanto a Israel en la tierra prometida iba a ser diferente a Egipto, porque ahora en la tierra prometida Dios dijo: mis ojos estarán puestos en esta tierra y yo vigilaré ahora esta tierra. Ahora, la lluvia temprana. La lluvia temprana y tardía tiene que ver la temprana con la siembra y la tardía ya para darle el tamaño al fruto. Así es, ya para la madurez cosecha. Para la cosecha. O sea que verano es tiempo de la cosecha, tiempo del alimento, tiempo de la buena economía. Por eso, cuando el hombre está apartado de Dios, se le conoce como pecado y por lo tanto toma derecho legal Satanás. Tenemos un texto bíblico que habla de la canícula. ¿Quieres agregar algo? Bien, nada más agregar que es allí donde Egipto, por eso ellos empezaban su calendario, que así se llamaba, el calendario zodiaco, que tiene que ver por la diosa Sotis, o también se le conoce como Sobdet a esta diosa. Entonces ellos empezaban el año nuevo y su calendario justamente en la canícula. O sea que el calendario... Sí, ahí empezaba. En verano, se puede decir, ellos empezaban su calendario. La economía en Egipto comenzaba en el verano, ellos establecieron ese calendario. Cuando Dios después establece su calendario a partir de el séptimo mes en cuanto a la economía. Sí, las dos lluvias, ¿no? Tanto la temprana como la tardía están conectadas con primavera y otoño, que son las lluvias de bendición, y es donde están las 7 fiestas judías también que Dios instituyó. Sí, las 7 fiestas tienen que ver con primavera y otoño. 4 fiestas en primavera y 3 fiestas en otoño.
Las fiestas de primavera ya ocurrieron, es histórico, lo hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza. Pero faltan 3 fiestas por cumplirse, tienen que ver con la profecía. Son las fiestas de otoño. Por eso el verano es importante ubicarnos por la profecía, porque vienen el cumplimiento de 3 acontecimientos fundamentales en el otoño. De esto habla el otoño. El otoño está hablando proféticamente del regreso de Jesucristo, sí. Habla del arrebatamiento, habla de la gran tribulación, habla del reino milenial. Todo lo hemos ido enseñando en su momento. Y para Así Dios, que ahí ahora estamos ver en el verano y por eso estamos hablando de lo que está sucediendo, sí. Como son estos calores intensos. Y para Dios podemos ver de que Él empieza su calendario en otoño, en el Dios séptimo comienza mes. En el séptimo mes del calendario que se establece porque Dios comenzó este calendario en la Pascua de primavera, pero en el séptimo mes es el mes de la economía, de la buena economía, del alimento, es el tiempo donde se siembra la semilla. Por eso encontramos en la Biblia que Dios da semilla al que va a sembrar la semilla. Tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el diezmo, porque todo lo que ofrendamos, lo que sembramos, lo cosecharemos. El que no siembra su semilla, el que no ofrenda, no espere recibir la bendición económica de Dios. Así que Dios tiene una economía establecida para la familia en base a la obediencia a sus instrucciones, a su palabra. El calendario de Egipto comenzaba en verano, pero el calendario de Dios le dio comienzo en el otoño, tiempo de sembrar la semilla. Así que estamos ya a finales de la canícula está ya terminando, o ayer terminó según algunos datos que hemos considerado. Ayer terminó la canícula, pero todavía estamos en el verano. El verano termina hasta septiembre, el próximo mes. Pero las noticias siguen siendo de intensos calores que hay en el mundo entero. Y bueno, tenemos otra noticia dada por la NASA que habla precisamente de los calores intensos que hay en los países donde el calor se ha intensificado. El calor en la Tierra cada año se va intensificando porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que los juicios que vienen al futuro tienen que ver con el fuego, tienen que ver con el calentamiento en la Tierra. Así que gradualmente estamos viendo cómo año tras año los veranos se van intensificando en los calores y los fenómenos del niño y la niña que están afectando el mundo entero. Ahorita en Hawái, en la isla de Maui, ¿cómo está el fuego? Está Vamos arrasando. a hablar sobre el caso de Hawái, porque es un caso que tenemos que analizar, porque es algo inusitado, algo extraordinario en cuanto a lo que sucedió en Hawái. Aquí hablabas de un temblor que muchos sintieron. 5.8 aquí en Tabasco. En la madrugada del miércoles. Pero en Hawái. Con epicentro en Tonalá, Chiapas. Sí, aquí en el sureste de México. Pero en la noche del martes estaba sucediendo algo importante a conocer en cuanto a los cambios que hay en la naturaleza de los climas. Era un huracán, ¿no? Había un huracán llamado Dora. Unos 950 millas, dice la noticia, o sea, no estaba cerca. Al sur de Hawái. Pero no estaba cerca de Hawái. Pero le alcanzaron los vientos fuertes. Pero todo está conectado. Sí. Los vientos que están sucediendo en medio de un huracán. El huracán es fuerza del viento y el agua. Son torbellinos que se levantan en el mar, en las fuerzas del aire, y
hay una intensidad de los vientos en cuanto al huracán, y de acuerdo a la intensidad de los vientos es la categoría de un huracán, categoría 1, 2, 3, etc. Así que esta historia habla que los vientos de ese huracán se extendieron y llegaron a Hawái. A Hawái. Hawái es una zona caliente, es una zona volcánica. Todos los años oímos de las noticias de incendios que pueden o suceden en Hawái porque es zona volcánica, la tierra está caliente. Entonces, ¿qué sucedió? Esas son imágenes de ahorita de Hawái. ¿Qué sucedió cuando llegaron los vientos huracanados y tocaron la isla de Hawái? Intensificaron el fuego y aumentó lo que se conoce en todas las noticias de este gran incendio, a tal grado que la cuarta parte de las islas de Hawái fueron afectadas, de manera especial una isla, la isla de Maui. Así que todo esto sucedió en la noche del martes al miércoles. Estaban durmiendo. Fue por sorpresa que llegó el fuego, el incendio a esta isla, y muchos de ellos, ante el miedo, según la noticia, se tiraban al mar. Se tiraban al mar. Eran escenas apocalípticas, decían las noticias. Así que todo esto es reciente, lo estamos viendo en nuestro tiempo, en nuestra generación, en este verano que todavía no termina. No, y había muchos turistas. Sí, por eso la iglesia debe estar en pie de oración, luchando contra las fuerzas opositoras del enemigo. El diablo está queriendo tomar ventaja a través de estos fenómenos de la naturaleza, debido a que las personas están ignorando a Dios, no toman en cuenta a Dios en nada, y por eso estamos viendo todo ello en los acontecimientos actuales. La Biblia dice en Ezequiel 22, Dios está diciendo en el versículo 29 y 30 de lo que se debe hacer cuando hay problemas en la tierra. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si no hay arrepentimiento de todo pecado, si no hay búsqueda de Dios, las consecuencias irán aumentando en cuanto a los desastres. Por eso estamos predicando el Evangelio. La iglesia no es un club social en la tierra. La iglesia es la respuesta que Dios tiene para cualquier situación en la tierra. Orando, pues. Hay que orar. Hay que orar. La forma en que la iglesia acude en ayuda a una ciudad, a una nación, es a través de la oración. Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que no la destruyese. Tenemos que estar orando a favor de la tierra. La tierra está caliente, la tierra está gimiendo, la tierra está recibiendo estos calores extremos que por el no pecado debería de toda recibir. la humanidad. Y todo eso por el pecado de los hombres. Por el pecado del ser humano, por la naturaleza misma del ser humano de estar en odio al prójimo. Dice aquí la palabra de Dios, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Así que Dios está actuando, toma en cuenta todo con eso, los Dios. elementos de la naturaleza,
Y es allí cuando Satanás siempre trata de tomar ventaja debido al pecado. Si hay arrepentimiento, entonces se detiene todo lo que el enemigo está haciendo. Así que es un tiempo de buscar a Dios. Y la iglesia por eso tiene que estar en la brecha para orar, en la presencia de Dios. Y para poder entender acerca de la venida de Jesucristo, vayamos a Malaquías. En Malaquías encontramos cómo vendrá Jesucristo de nuevo a la tierra. La Biblia habla en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro profético de Malaquías, que es necesario que busquemos a Dios, que las familias se reconcilien, que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres, porque hay desintegración familiar. Hay maldiciones en la familia y por lo tanto hay pecados que se están manifestando. Por eso la Biblia habla de el regreso, eso es espiritual, del profeta Elías. Elías, el espíritu de Elías, porque Elías como profeta ya existió. Elías fue llevado al cielo. Así que aquí habla que nuevamente ese espíritu que estuvo en Elías, el espíritu de Elías confrontó la hechicería, confrontó la brujería de la reina Jezabel, una mujer que practicaba la idolatría, la hechicería y la prostitución idolátrica, todo lo que tiene que ver con el sexo fuera de los mandamientos de Dios, todo ello fue confrontado por el profeta Elías, y por eso hay violencia en la familia. Estamos viendo hoy cómo las personas están siendo afectados con tanto conocimiento de lujuria, concupiscencia, pornografía, etcétera. Todo eso lo confrontó el profeta Elías, y es como termina el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia habla que Dios enviará a su Hijo Jesucristo, pero aquí habla del regreso espíritu de Elías. De Jesucristo. Previamente el espíritu de Elías se para estará preparar. manifestando. Ya vino ese espíritu de Elías en el profeta Juan el Bautista. A confrontar todo ello. Por eso la predicación de Juan el Bautista fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos a Dios. Jesucristo siguió predicando arrepentimiento y la iglesia sigue predicando arrepentimiento. Pero veamos cómo será el regreso de Jesucristo. Capítulo 4 de Malaquías, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí está hablando de la venida del Señor, y dice que vendrá el día ardiente como un horno. O sea que por eso estamos cada verano percibiendo los calores extremos. Cada verano se va intensificando más y más. Son señales que hablan del regreso de Jesucristo, porque la venida del Señor, dice la Biblia, será como el día ardiente, como un horno. Y Dios estará humillando a todos los soberbios y los que hacen maldad. A los que hacen maldad. Ahí se está refiriendo a lo que es la gran tribulación. Sí, es el tiempo de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, el Señor levantará a su iglesia. Es la promesa que tenemos de parte de Dios para los que han obedecido su palabra. Por eso encontramos en la carta que Jesucristo envió a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia,
Jesucristo dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has obedecido las instrucciones de la palabra, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto habla del rapto. Y aquí en Malaquías vamos a leer el versículo 2, 4:2 de Malaquías, que habla acerca de los que han creído en Jesucristo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí está la promesa de Dios. Dios promete estar con su pueblo. Dios es Dios de bendición y Dios ha dispuesto la bendición sobre su pueblo. Sí, ahí nos está hablando también acerca del arrebatamiento. Sí. Porque dice que Dios nos va a poner alas de salvación y vamos a ser librados del horno ardiente de la gran tribulación. Así es. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Veamos otro texto bíblico que habla del regreso del Señor, Isaías 66:15. Es el último capítulo del libro profético de Isaías. Isaías fue un profeta que Dios usó para hablar de el Mesías prometido. Y aquí en Isaías 66:15 sí, habla del regreso. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esto habla de fuego, habla de llamas de fuego. Acordémonos de Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por el fuego. Hay dos señales proféticas que Jesucristo habló, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, los tiempos del diluvio y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos enseña que el juicio que vendrá en el regreso de Jesucristo no será por agua, será por fuego. Dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así es. Sí, hay dos factores que se pueden ver en estos pasajes que estamos leyendo, que nos habla acerca de la misma presencia de Dios. Uno es el torbellino, porque dice que ahí habla del torbellino y además habla del fuego, que son dos elementos que también, por ejemplo, tiene que ver con Elías mismo, porque Elías, dice la palabra, puedo leer esta parte, Segunda de Reyes 2:11, es cuando Elías sube al cielo, y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y ahí vemos la relación, el torbellino y el fuego, que vienen directamente de la presencia de Dios. Sí, algo parecido como vimos ahora en las noticias de Hawái. Ciertamente. Porque cómo fue que a través de un huracán es un torbellino de agua. Pasó cerca de ahí. Sí, y cómo tocó a distancia una isla que estaba caliente y se intensificó el fuego. Así que cosas extrañas estamos hoy conociendo. Así que debemos por eso acercarnos a Dios. Dios no está jugando con la humanidad, no juega con las naciones, no juega con los gobiernos de las naciones, y la iglesia tiene un papel fundamental en el planeta Tierra, la oración. Orar cambia las circunstancias de cualquier ciudad, de cualquier nación. Acordémonos acerca de cómo Dios tuvo misericordia de una gran ciudad, nación llamada Nínive. Era una nación de idolatría, de hechicería, pero Dios tuvo compasión de la gente de esa ciudad y mandó al profeta Jonás.
El profeta Jonás fue a Nínive a predicar arrepentimiento y el pueblo de Nínive se arrepintió en oración y en ayuno y Dios perdonó a Nínive. Así que Dios está esperando la oración, el arrepentimiento para cambiar cualquier situación en ciudades y naciones. Son los tiempos actuales. Vamos a hacer un llamado a la salvación, amigo, amiga. Todo está sucediendo hoy en día porque no estamos considerando a Dios en las cosas humanas, en las cosas de la vida familiar, en las cosas de la vida de una ciudad o de una nación. Dios es el creador de todas las naciones. Dios es el creador de los tiempos y nos ha ubicado en el tiempo actual, siglo XXI. El avance de la tecnología, de la comunicación, sucede porque Dios lo determinó en la profecía. Hoy tenemos celulares o teléfonos inteligentes gracias a que Dios lo determinó en cuanto a la profecía. Y hoy tenemos un medio de comunicación rápido. Nos podemos comunicar a distancia con cualquier persona, con nuestros familiares. Así que somos la generación más comunicada del planeta Tierra. Somos esta generación. Pero ¿cuántos no toman en cuenta a Dios? No creen que Dios tiene que ver con la tecnología. No creen que Dios tiene que ver con la ciencia que se está desarrollando. Hemos hablado mucho que el problema está en el ser humano, no en la tecnología, sino en el ser humano. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón y recibe a Jesucristo, el único que puede ayudarte en cualquier situación. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador y te acepto para vivir conforme a tu palabra. Amén y amén. Nuestras bendiciones a todos y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.